Apocalipsis capítulo 2. ¿Lo tiene? Verso 4, solamente el verso 4 lo vamos a leer. Se lo pueden mirar en pantalla con toda libertad. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, ya lo voy a contextualizar, pero para que lo pueda leer, dice así: pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? ¿Has dejado qué? Tu primer amor. El tema de esta mañana va a ser, el título va a ser así. Diga conmigo, Dios primero. Diga otra vez, Dios primero. ¿Para cuántos de ustedes Dios es primero? No, ¿para cuántos Dios es su prioridad? Dios es primero. ¿Seguro? Cuando hablamos de que Dios es primero, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo habla. Eso no es nuevo para la gran mayoría de nosotros cuando decimos que Dios es primero, que Dios es nuestra prioridad y esto y de lo otro. Pero realmente hoy vamos a intentar evaluar si Dios es primero. Si lo vemos desde el punto de vista de prioridades, usted puede decir, Dios está arriba, ¿cierto que sí? Es el primer lugar. En segundo lugar, ¿quién es? ¿Qué sería en segundo lugar? Su esposo, su esposo, chévere. Su esposa, su familia, ¿sería así? ¿Está bien el orden? Dios primero, ¿y quién más? La familia segundo. En tercer lugar, la suegra, mi hermano. En tercer lugar, ¿cuál? El ministerio. En cuarto lugar sería ¿qué? El trabajo. ¿Y usted dónde queda? ¿Cuál sería el lugar suyo? Primero es ¿quién? Dios. En segundo lugar, ¿quién sería? Diga conmigo, nosotros, cada uno de nosotros. Usted le, ¿y por qué? Porque mira, dice la Biblia, ama a tu prójimo. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a otro? Si yo no estoy bien, ¿cómo voy a poder bendecir a otros? Usted ha visto lo que a veces se malinterpreta lo que es el amor, porque el amor se cree que el amor es sacrificial todo el tiempo. Y cuando hablamos de amor sacrificial, estamos hablando de ese amor que yo dejo de ser yo para que usted esté bien. Ese es el amor de un servidor de Dios, y es el amor de Dios hacia la gente. Pero cuando hablamos del orden correcto, también tenemos que definir que para que usted esté bien, yo también debo estar bien. Porque si yo estoy bien, yo te puedo ayudar. ¿Usted ha visto a las madres que se sacrifican tanto? Trabajan y se sacrifican, no comen porque sus hijos coman, aguantan para que sus hijos estén bien, hacen todo lo posible para que sus hijos estén bien, pero ellas se enferman, o los padres se enferman, se agotan. Entonces ya cuando debe disfrutar de sus hijos, están llenos de enfermedades, de dolor, porque se descuidaron a sí mismos. Para que las prioridades, primero está Dios, y segundo ¿quién? Estoy yo. Y después ¿quién sería? ¿Cuál familia? El esposo, los hijos y todo lo que usted pueda mirar desde ese punto de vista. Después sería el trabajo, el ministerio y así sucesivamente. Pero yo quiero que hoy cambiemos la forma en cómo vemos las cosas, porque cuando decimos que Dios es primero, queda como en ese lugar que yo sé que debo reconocer que Dios es primero. Punto. Pero cuando hablamos de que Dios es prioridad y Dios es primero, que en todas las áreas de mi vida Él tiene que ser el primero. No solamente es el primero en mi lista, sino en las áreas de mi vida Él debe ser una prioridad. Él debe ser primero. ¿Cuántos aman a Dios? Levánteme la mano los que aman a Dios. ¿De verdad usted lo ama? ¿Cómo usted define el amor? El amor es Dios, sí, qué lindo, sí. Entrega. ¿Cuántos creen que el amor son palabras? El amor puede contener palabras, pero el amor que no tengan hechos no vale. Porque yo no te puedo decir yo te amo pero te aporrio, o porque te aporrio te amo, porque te golpeo te amo. Si yo digo que te amo pero nunca te llamo, si yo digo que te amo pero nunca te cuido, si yo digo que te amo pero nunca estoy pendiente de ti, si yo digo que te amo pero nunca estoy a tu lado, si yo digo que te amo pero realmente no te lo demuestro, ¿es verdad que te amo? Porque el amor está metido en nuestra cultura como sentimientos y emociones. Entonces yo siento muchas cosas por ti, y porque siento muchas cosas por ti, siento que eso es amor. Pero eso no es amor.
Porque esas emociones pueden o no estar. Está bien en cada uno de nosotros. El amor es mucho más que eso. El amor tiene que ver con acciones. El amor es una decisión que me lleva ¿a qué? Acciones. Acciones que deben estar todo el tiempo en esa demostración. Porque si yo te amo, te lo tengo que ¿qué? Que demostrar. ¿Cuántos aman a Dios? No, poquito. Levántame la mano los que aman a Dios de verdad. Bajo el concepto de la demostración. Porque hay gente que dice, yo me acuerdo que había un predicador que le decía, dale un beso a papito lindo. Y todo el mundo, te amo, Dios mío, te amo. Y Dios desde el cielo le dice, dice que me ama. Dice que me ama. ¿De verdad lo amamos? Porque yo puedo calificar el amor que tengo hacia Dios conforme a las acciones que tengo por Él. Usted puede calificar el amor que tiene hacia su familia por las acciones que tiene por su familia. Usted puede calificar el amor que tiene hacia su empresa, hacia su negocio o su trabajo por las acciones que toma hacia eso. No simplemente por lo que siente, sino por las acciones que demuestran. Mire lo que pasa en Éfeso, y aquí le quiero contextualizar lo que leímos. La iglesia en Éfeso era una iglesia muy importante porque estaba ocupando o estaba ubicada en uno de los lugares más importantes de Roma, que era la capital religiosa. El que estaba pastoreando Éfeso al inicio era Timoteo. Timoteo era el pastor de Éfeso, de la iglesia en Éfeso. Pero hay un mensaje del Espíritu Santo a esa iglesia. Es una iglesia que después de los años era una iglesia que hacía cosas muy buenas. Cuidaba de las cosas del Señor. Gracias, mi querida madre, que Dios bendiga a su hijo mayor muchísimo. Yo soy el hijo mayor siempre. Sí, claro, ahí toca. Y de repente está Éfeso como una iglesia que está creciendo, que tiene cosas muy lindas, que aparentemente aman a Dios, que hacen muchas cosas por Dios, que tienen discernimiento de las cosas que están pasando. Pero Dios le dice, mira, yo he visto tus obras, tu arduo trabajo, he visto que tienes discernimiento, he visto cosas muy buenas, pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué has dejado qué? Tu primer amor. ¿Qué significa has dejado tu primer amor? De los significados más bonitos que yo encontré fue este. De los significados más bonitos que yo encontré fue este. Has dejado tu primer amor, le estaba diciendo Dios, ya no eres el mismo. Ya no eres. Es la queja del esposo a la esposa. Es la queja de la esposa al esposo. Es la queja que se tiene en una pareja cuando la esposa lo queda mirando y le dice, mi amor, yo sé, llevamos 20 años casados, pero ya tú no me amas. Entonces el marido dice, ¿cómo que no te amo? ¿Acaso no trabajo? ¿Acaso no traigo? ¿Acaso no proveo? Sí, pero siento que no me amas porque ya no eres el mismo. Al principio eras una persona, al principio me traía flores, ahora solamente esperas que me mueras para llevártela. Al principio me prometía cielo y tierra y ahora solo me promete tierras y bajo 3 metros. Al principio me decías muchas promesas y ahora ya no me dices nada. Al principio te esforzabas por conquistarme o por estar bien conmigo, pero has dejado eso. Esa es la misma queja de la esposa hacia la esposa. Le dice, tú ya no me amas. Y ¿cómo no te amo? Te lavo la ropa, te cocino, estoy pendiente de tus cosas. ¿Cómo que no te amo? ¿Estás loca? ¿O estás loco? Entonces dice, sí, porque ya no eres la misma persona que te cuidabas, que te arreglabas, que me consentía, que me decías, que me tenía. Ya has dejado eso. Es la queja que Dios tiene con la iglesia. Es la queja que Dios puede tener con cualquiera de nosotros, que nos dice, ya no eres la misma persona que al principio. Has dejado cosas que al principio tenías, acciones que al principio tenías y que ahora ya no lo tienes. ¿Cuántos de ustedes conocen al Señor hace algunos años atrás? ¿Cuántos de ustedes han caminado en las cosas del Señor hace unos años atrás? ¿Cómo es su comportamiento al amor de Dios, a las acciones hacia Dios como ahora? ¿Está igual, está mejor o tal vez antes era mejor? Antes usted se esforzaba a ver las características de las personas que han dejado esas características del primer amor o las características que teníamos al principio. Por ejemplo, teníamos entusiasmo. Al principio había muchísimo entusiasmo por las cosas de Dios. Muchísimo entusiasmo por acercarnos a Dios. Y poco a poco ese entusiasmo se va acabando. Es el entusiasmo que se sentía cuando usted decía, uy, voy para la iglesia, uy, voy a orar, uy, voy a acercarme a Dios, uy. Entonces había un entusiasmo dentro de su vida. El entusiasmo que tenía la novia con el novio cuando se encontraban. Mi amor, nos encontramos el sábado.
porque entre semanas no puedo. Pero el sábado a las 3 de la tarde en el parque, en la cafetería. Y usted no veía la hora de que llegara ese sábado, ¿se acuerda? Usted decía, yo voy a ir y me voy a encontrar y va a ser lindo y hermoso. Y había entusiasmo. Ese entusiasmo se empieza a perder en las cosas del Señor. Y luego van pasando los años y ya usted sabe que el domingo hay culto o el martes hay culto. Era algo y le da jartera. Le da cansancio. Lo hace como por obligación. Y cuando lo hace, dígale, Señor, agradezca que vine, Dios. Ya cumplí. Ya no tengo el mismo entusiasmo de orar, el mismo entusiasmo de meterme con Dios, el mismo entusiasmo de buscarte, el mismo entusiasmo de servirte, porque uno empieza a perder eso. Y el Señor te dice, al principio tú tenías entusiasmo por mis cosas, pero ahora no lo tienes. ¿Cuántos recuerdan sus primeros años en el Señor? ¿O sus primeros meses en el Señor? ¿Qué entusiasmo usted tenía por las cosas de Dios? Usted tenía un problema con su pareja, ¿cierto que sí? Porque su pareja le decía, usted se la pasa metido allá. Usted se la pasa orando allá. Usted se la pasa, mejor dicho, usted quisiera, vaya, llévese la cama. Y usted tenía que buscar el equilibrio, pero su deseo era estar ahí. Y va pasando los años y ahora, por más de que le hagamos una carta de invitación, le llega un ángel y le diga, hijo mío, acércate. Señor, estoy ocupado. Déjame si tengo tiempo. Invitamos a unos hermanos a la iglesia y me dijeron estas palabras. Me dijeron, no sé si pueda, pero si puedo voy y le colaboro en el culto. Y yo, ¿me colabora? Digo, sí, porque yo voy al asistir al culto le estoy colaborando. Me gustaba quería como ungir a esa persona. ¿Cómo que colaborando? Como que le hiciéramos un favor a Dios al venir, ¿cierto que sí? Otra cosa que sentía al principio es que había un sentido de respuesta inmediata. ¿Se acuerda cuando al principio con su pareja? Su pareja le decía, mi amor, nos podemos ver pero a las 5 de la mañana. Y usted decía, para mí el dormir es sagrado, pero no importa. A las 5 estoy ahí. Después del trabajo nos encontramos. El trabajo es muy pesado, pero no importa, yo estoy ahí. Porque había un sentido de respuesta inmediata. Porque no había que pensarlo 3 veces para hacer algo. Y en Dios era así. Y cuando buscamos del Señor, al principio era, el pastor decía, hagamos esto y lo hacíamos. Hay que hacer lo otro, lo hacíamos. Y hacíamos, porque lo hacíamos ¿para quién? Para Dios. Y había una respuesta, ¿cómo? Inmediata, no había tantos peros, tantas situaciones. Hacíamos cosas para el Señor con toda libertad. Y el Señor dice, ya no eres el mismo, porque eso lo has dejado. Eso lo has dejado. Ya hoy en día para hacer algo tenemos que pensarlo, repensarlo, volverlo a pensar y seguirlo pensando. ¿Cuánto le han pasado eso? Ya no eres el mismo, has dejado tu primer amor. Voy a ser muy rápido en esto. Otra de las cosas que teníamos es que teníamos credibilidad. Yo siempre batallo porque a veces cuando más caminamos en las cosas del Señor, como que nuestra fe se va disminuyendo. Yo quiero que tenga cuidado con eso. No debería ser así. Lo correcto, lo sabio es que más usted se meta con Dios, su fe se vaya aumentando. Pero de repente el que más tiene fe es el nuevo. El que más tiene fe es el que acaba de llegar. Y a veces caminamos en las cosas del Señor y entramos en una rutina y se nos olvida el Dios de milagros. Se nos olvida el Dios que puede hacer cosas grandes, el Dios que todavía puede transformar y cambiar las vidas, el Dios que todavía puede sanar enfermos. ¿Cuántos creen en ese Dios? Entonces nuestra fe tiene que estar ahí. Y al principio teníamos una fe así, ingenua. No había tantos peros, creíamos. Y ahora para creer algo tenía, yo lo dudo, yo no creo. Llega una palabra profética, ¿quién sabe? Llega algo, no sé. ¿Que Dios va a hacer lo otro? Ojalá. Y empezamos a ver tantos peros en el camino. No sé si usted entiende, pero el Señor necesita hoy, te está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí, ya no eres el mismo porque yo te decía algo y tú creías. Yo te decía que hiciéramos esto y tú creías. Ahora siempre hay una duda en tu corazón. ¿Se acuerda cuando usted le creía a su novia tantas cosas? Le hacía una cena tremenda y era su suegra la que la hizo. Pero usted le creía a ella. ¿Qué cosa? Le creía todo lo que él le prometió. Que no se lo cumplió, pero él le prometió y usted le creyó.
Le prometió, le hizo tantas promesas, pero usted era una persona que, porque estaba en ese primer amor, usted le creía a esa persona. ¿Cuánto les pasó eso? Ninguno aquí. Bueno. Ya no cree, ya no, usted ya se envejeció, ya no cree. El amor, ese primer amor se acabó. Y su esposo le puede llegar aquí con cuentos bonitos y usted dice, ¡eh! Usted le dice, cuento de los hermanos Griles. Le llega a su esposa con historia y dice, nah, tú ya no cambias, tú ya no cambias. Y empezamos, el amor dice que el amor, dentro de las características del amor, todo lo soporta, pero dice, todo lo cree. El amor todo lo cree. Y yo debo empezar a volver a creer en Dios, volver a empezar a creer en su palabra, volver a empezar a creer en sus promesas, volver a pensar, a creer totalmente que Cristo viene pronto, que estamos a las puertas de cosas fuertes en el mundo, pero también a las puertas del mayor avivamiento. Yo debo creer de que vienen cosas bonitas para nuestra vida. Yo puedo creer y tengo que creer de que Dios va a hacer cosas grandes este año en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Yo debo creer en sus promesas, debo volver a creer en su palabra, debo volver a creer en lo que Dios me dijo que va a pasar con mi vida, que va a pasar con mi familia. Debo volver a creer. Nos llenamos de pensamiento de incertidumbre, nos llenamos de pensamiento de incredulidad y caminamos pensando que no se puede lograr, que no se puede hacer. Pero le quiero decir una cosa, una característica de ese primer amor es volver a creer en lo que, y caminar a ciegas muchas veces. Y no es solamente caminar a ciegas, es caminar sostenido en su palabra y decir, si tú lo Señor, yo lo hago y no sé cómo lo vas a hacer. No tengo el mecanismo para entenderlo, pero creo que tú lo vas a hacer. Oh, ¿alguien lo puede creer así? Yo estoy seguro de que estamos a las puertas de ver grandes milagros. A las puertas de ver grandes señales. Porque se va a levantar una generación de gente que crea. En un mundo con tanta incredulidad, en un mundo que habla mal de todo lo que sucede, en un mundo donde todo es grave y donde todo es peor y donde todo va a ser difícil, en este mundo usted tiene que levantarse como una luz de esperanza y decir, es posible. Yo creo que sí, yo creo que se puede lograr, yo creo que se puede hacer. Vamos a conquistarlo, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, porque Dios está con nosotros. Porque al que cree, me gusta, al que cree, qué fuerte es llegar delante del Señor y no creer en sus palabras. Qué fuerte es que Dios le diga a uno, voy a bendecir a tu familia, y usted dice, qué fuerte decir, yo voy a prosperarte, y usted se mete la mano y dice, ojalá, Señor, ¿por qué? Qué fuerte es que usted diga que Dios puede cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y usted diga, ese no cambia. El día que llueva para arriba, ese día, y empezamos a caminar en una incredulidad tremenda. Hay muchas características de ese primer amor que perdemos. Hay algo que me gusta muchísimo, es que hay admiración. Diga conmigo, admiración. ¿Se acuerda que su novio llegaba y le contaba el mismo chiste y usted quedaba así? Y su novio llegaba y le decía cualquier cosa y usted quedaba, ay, es que es tan bonito, tan lindo. Ay. Y usted andaba con la boca abierta de admiración. Y usted la admiraba a ella y decía, vea lo que hace. Hasta brava se ve bonita. Y ya, ay. Y llegamos delante de Dios y en las cosas de Dios y lo admiramos. Wow, Dios grande. Qué bello. Cómo cantan, cómo tocan, qué iglesia, qué amor, qué lindo. Oh, lo que Dios va a hacer. Oh, lo que el Señor va a suceder. Oh, ya. Y de repente vamos caminando y ya es lo mismo de siempre. Y nos volvemos críticos y juzgamos a la ligera, porque perdemos ese sentido de admiración que deberíamos tener. Yo creo que deberíamos vivir la vida como vive un bebé la vida, o un niño que empieza a desarrollarse, que todo lo mira alrededor y todo es un wow, y todo es una oh. Y hay gente que puede ver ángeles aquí, ya, sí. Ve cosas tremendas, ¡ah! Y nada te sacude,
nada te hace dar escalofrío, nada te pone a llorar, nada te puede, porque nos volvemos como duros. No sé si le ha pasado. Antes usted se la pasaba llorando y era tan fácil caer de rodillas delante de su presencia. Era tan fácil sentir a Dios. Era tan fácil derretir su corazón delante del Señor y decirle a Dios, aquí estoy. Y hoy en día no importa qué suceda, la gente la que es tocada y usted por emoción. Que la gente sí es loca, mire eso. Pero usted antes sentía un toque de Dios y se sentía tantas cosas. Deja de sentirlo, deja de vivirlo, porque perdemos aquello. Ya no eres el mismo. Mira, cuando yo digo que Dios es primero, yo debo entenderte que Dios es primero de manera lineal. ¿Qué significa esto? ¿Para cuántos Dios es primero en su familia? No, levánteme la mano. ¿Qué significa que Dios sea primero en su familia? Mira, si Dios es primero en su familia, ¿usted alrededor de qué se sienta la familia? ¿Cuántos de ustedes hacen devocionales familiares? Levánteme la mano los que sacan un espacio para sentarse con a sus hijos y a orar, y sacan un espacio para orar todos los días. Levánteme la mano los que lo hacen. Tú lo haces, Julie, con Bloston al lado. Ahí está. Y ve los demás, no, porque ya no. ¿A qué nos sentamos alrededor de la familia? ¿A qué nos sentamos usualmente hoy? Algunos a comer, a ver televisión. Hay una desconexión en todo sentido de la palabra. Entonces no me diga usted que Dios es primero en mi familia si yo no meto a Dios en mi casa. Decir Dios es primero en mi familia y que solamente lo buscamos cuando tenemos un problema. Ay, Dios mío, ayúdame. Si usted no saca un espacio para estarse con su esposo, su esposa, sus hijos y decir, aquí estamos para orar, decirle, Dios, gracias por el día que nos diste. Usted no me puede decir que Dios es primero en su familia si usted no saca un momento para abrir la Biblia y hablar del Señor. ¿Sabe para qué sacamos tiempo? Para ver Netflix, para ver una película. Ahí nos reunimos y estamos en un momento de desconexión familiar tan peligrosa, pero tan peligrosa, porque cada uno agarra su plato y se va a su dispositivo. ¿Sí lo ha visto? Y hasta en la misma mesa está el dispositivo y todo tiene que ver. Y cuando se va el internet o se va la luz, ay, tenemos que hablar. Ahí sí hay que hablar, porque ¿qué más se puede hacer? Menos Dios va a estar ahí. Si Dios es primero en su familia, ¿para cuánto Dios es primero en su familia? Seguro. No me digas que Dios es primero en su familia si usted no obedece la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Cuántos maridos hay aquí? No niega a su esposa, por favor. Todos los que tienen mujer. Eso. ¿Qué dice la palabra? Amad a vuestras esposas. Y nos coloca un pequeño modelo. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Ese. Que usted debe amar a la esposa. ¿Qué significa amor? Amor son acciones, diga conmigo, acciones. Entonces usted no puede decir Dios es primero si usted no tiene acciones de amor por su esposa. Llévale al cine, cómprale un ramo de flores, dale como decía el salmista, sácala afuera aunque sea a comer al patio. Si la mujer no se siente amada por usted, usted está desobedeciendo la palabra. Entonces no puede decir que Dios es primero en su hogar. Si usted como esposa, levánteme la mano los que tienen marido, no niega a su marido. ¿Qué dice la Biblia de las esposas? No, ¿cómo cuesta? ¿Sujeta a quién? Como el esposo se sujeta a Cristo. Si él es cristiano, lo correcto, lógicamente, usted tiene que ser una mujer ¿cómo? No le cuesta, sino mujer ¿cómo?
¿Qué significa sujeta? No sumisa, no esclava. Significa que el marido es cabeza. Respeta la autoridad. Cuando llega el marido, llegó la cabeza en mi casa. Respeto lo que él dice, respeto su punto de vista. Lo que él dice, está bien, es el norte, el que nos direcciona. Mi voz también tiene voto, está bien, entre los dos cuadramos, pero lo respeto como cabeza. Si usted agarra a su marido y lo manipula como con un dedito y su marido hace todo lo que usted quiera y usted se siente orgullosa, es que yo en mi casa mando, y agarra al marido y le da media vuelta y el marido, sí, mi amor, lo que tú digas, y usted lo está manipulando a toda hora y lo está llevando así y lo tiene y lo irrespeta y lo trata como eso, no me diga que usted tiene a Dios como primero en su casa, porque está desobedeciendo la palabra de Dios. Dios es primero. Es que decir que Dios es primero es fácil, pero hacerlo es porque yo tengo a Dios en primero en mi hogar. ¿Cuántos llevan a sus hijos en la disciplina cristiana? ¿Cuántos trajeron sus niños a iglesia infantil? Los felicito. ¿Y si su niño no quiso venir? No, pues lo dejo en la casa porque no quiso, que se quede viendo cuentos de los... No. ¿Usted lo obliga a ir al colegio? Entonces, ¿por qué no lo obliga a venir a la iglesia? Porque dice la Biblia que debo educar a mi niño en los caminos del Señor, que cuando fuere viejo no se va a apartar, porque yo tengo que llevarlo en disciplina del Señor, porque yo tengo que darle el ejemplo, porque yo tengo que llevarlo en los principios cristianos, porque le tengo que enseñar la palabra y los principios. ¿Cuántos lo creen así? Eso es tener a Dios en primer lugar. Lo tengo que tener en primer lugar en mi familia. Esposas proveyendo para la casa, esposas trabajando con su esposo, esposos llegando a su casa y colaborando con el oficio. Se acaba el amén. Ayudando en la crianza con los hijos, llevando un hogar ejemplar. Ahí yo puedo decir que tengo a Dios en primer lugar. Hay que tener a Dios en primer lugar. Hay que tener a Dios en primer lugar en las finanzas. ¿Cuánto tiene en primer lugar en las finanzas? ¿Qué significa tener a Dios en primer lugar en las finanzas? Entendiendo principios maravillosos. ¿Qué es esto? Lo que yo tengo no es mío. Lo que yo tengo es ¿de quién? ¿Y yo soy qué? Administrador de lo que Dios me da. Yo conozco gente arrogante y orgullosa. Espero que usted no lo sea. Gente que se levanta diciendo: esto es mío, esto yo lo construí, esto yo lo hice. Y cuando usted está en los caminos de Dios, si usted no estuviera en los caminos del Señor, esas palabras pasan desapercibidas. Pero cuando usted está en los caminos del Señor, el Señor te va a formar y te va a enseñar que lo que tú tienes es por gracia y misericordia de Dios. Y cuando no lo aprendemos a las buenas, porque así como un día el Señor nos puede dar, en un día no es que nos quite, pero lo permite y puede desaparecer. ¿Quién entiende eso? Y somos cuidadosos con lo que Dios nos da, porque todo lo mantenemos con buena administración. Y no debemos ser malgastadores de la riqueza o de lo que Dios nos da a nosotros, porque somos administradores y Dios ve. Y si somos buenos administradores, Dios nos va a dar más. Eso es tener a Dios en primer lugar. Es saber que tengo un plato de... Y decía, mi mamá y mi papá hacían un poquito más siempre. Y no un poquito más, mi mamá nunca puede hacer poquito, tiene que hacer mucho, porque siempre hay platos para compartir a los que vengan. Porque nadie va a ir a la casa de mi papá y mi mamá cuando estaba mi papá. Nadie va a ir donde mi mamá sin que salga con un tinto, con pan, con sopa, con arroz, con no sé con qué. Si usted tiene hambre, visita a mi mamá. Entonces siempre va a haber, porque de lo que el Señor nos da es para dar. ¿Cuántos lo entienden esto? Dentro de la proyección de lluvias de bendición, este año la parte social la vamos a levantar muy fuerte. Y queremos tener nuestro banco de alimentos. Queremos tener. Y que en la iglesia del Señor no haya un necesitado.
Porque ¿qué nos sirve? Y yo lo digo humildemente, que Dios nos ayude. El Señor nos va a permitir tener un buen templo, construir algo bonito, tener buenos sonidos, pero sobre todo que la iglesia esté bien. Y la iglesia no son las cuatro paredes, es usted. Porque qué vergüenza es que los templos tengan cosas espectaculares y la gente aguantando hambre. Eso es una vergüenza. Y que Dios nos cuide y que tengamos una buena administración de lo que el Señor nos entrega y de lo que el Señor nos da. ¿Cuántos lo creen así? Porque si el Señor nos da, es para compartir, es para bendecir, es para ayudar. ¿Cuántos lo creen así? Si a usted le cuesta dar, no entiende el principio. Si usted está tacaño con las cosas de Dios, no entiende el principio. Si Dios es primero en finanzas, Dios va a hacer cosas. Y qué lindo es saber que Dios es primero. Porque Dios es primero, entonces Dios nos va a bendecir de manera impresionante. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Dios es primero en sus finanzas, primero en su salud. ¿Para cuánto Dios es primero en su salud? Yo le voy a explicar una cosa. Actualmente hoy está pasando eso. Usted va al médico y le hacen exámenes. ¿Quién sale bien de los exámenes? Casi nadie. Siempre le va a resultar algo. Y usted va a empezar a confiar muchísimo en lo que dicen los médicos, lo cual está bien. Pero por encima de lo que digan los médicos, los diagnósticos y los pronósticos médicos, está la palabra de Dios. Y la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Debo cuidar mi salud? ¿Debo comer bien? ¿Debo hacer deporte? Ese man se acaba ahí algunos. ¿Debo comer bien? ¿Qué es comer bien? Lo más sano, por favor, hay que tener conciencia sobre lo que comemos hoy más que nunca. Tenemos que hacer deporte. ¿Y el oficio que hace en la casa no es deporte? No es. El cuerpo sabe que es oficio, no deporte. Por eso muchos estuvieran muy flacos si fuera por oficio. Hay que dormir bien. Pero debo creer que en este mundo donde tan fácil es enfermarse por lo que se come, por el ambiente, por los tiempos que estoy viviendo, hay una protección en mi cuerpo, que las llagas de Cristo, por ellas yo he sido curado y he sido sanado. Y por más pronóstico que vengan los médicos, y sé que muchos de ustedes van de enfermedad en enfermedad y de pronóstico en pronóstico, usted tiene que declarar hoy, creer que el Señor te ha sanado y que no hay enfermedad que se puede ganar y nos puede ganar, y vamos a luchar con fe siempre para obtener la victoria en Cristo Jesús. Yo creo en milagros y primero es Dios, porque antes de salir corriendo al médico me arrodillo delante de Dios. No, alguien, ¿quién lo hace así? ¿Quién ora antes de ir al médico? Antes de ir de urgencias, antes de irse a tomar una pastilla, ¿quién hace una oración primero? Eso es darle la prioridad a Dios. Porque usted tiene un dolor de cabeza. Uy, qué dolor. Uy, la farmacia. Uy, es que tengo migraña o migroño o no sé qué tengo, pero tengo algo. ¿Y quién dice, no, pero antes de hacer eso, Señor, por tu llagas he sido curado, sáname? ¿Quién primero va y ora antes de que irse al médico? Ora por un enfermo. La suegra está enferma, bueno, en paz descanses, porque se va a ir a dormir en la noche. Ahí sí ora, ahí sí ora. Pero de verdad es orar antes. ¿Cuánto me están entendiendo eso? Orar antes. Pedirle al Señor antes de que lo obre. Que nuestra salud emocional, física o como sea está en manos de Dios. Tener a Dios en primer lugar en mi vida. Es que no puedo tomar ninguna decisión que esté en contra de la palabra. Que no puedo tomar ninguna decisión sin primero pedirle a Dios que me guíe en su voluntad. Que no puedo tomar ninguna decisión si el Espíritu Santo no está ahí. Que darle a Dios el primer lugar en mi vida. Es que primero debo levantarme a orar. Que no debo comenzar un día sin orar. No debo finalizar un día sin orar. Porque en la mañana todo lo que enfrento en el día, aunque usted esté en la casa, son 1000 cosas. Necesito a Dios para luchar y batallar. Dios, tú eres el primer lugar en mi vida. Lo primero que hago antes de tomarme un tinto, antes de ir a desayunar, antes de prender la televisión, antes de prender, ¿sabe qué es lo primero que uno hace en la mañana?
El celular. Es lo primero que mucha gente hace. Agarra el celular. Los que lo tienen los que lo apagan en redes sociales en la noche, al otro día lo prenden y empiezan a contestar y empiezan a mirar. Hay que quitar eso. Antes de agarrar el celular, antes de cosas, de rodillas. Señor, aquí estoy. Gracias por la noche que me diste. Pude dormir en paz. Me empujaron toda la noche, pero dormí en paz. Roncaron al lado mío, pero tuve un techo. Estoy aquí dispuesto a enfrentar un día de proyectos, de planes, de cosas. Te necesito. Tú eres el primer lugar en mi vida. Llega de noche, cansado, agotado. Se arrodilla 5, 10, 15 minutos, una hora, el tiempo que usted quiera dedicarle a Dios. Señor, gracias. Fue un día complicado, bonito, como sea, pero gracias. Usted habla con su amigo porque Dios es el primer lugar. ¿Cuántos lo hacen? Levánteme la mano honestamente los que lo hacen. Y los que no lo hacen, qué vergüenza. No diga usted que Dios es el primer lugar. Algunos, es que Dios conoce mi corazón. Ay, qué lío. Dios que conoce su corazón es una ventaja. Es una desventaja, porque Dios sí sabe que es lo que hay dentro. Que lo que abunda en su corazón y en su mente no es Dios. Que lo que abunda en su corazón y en su mente son otras cosas, pero Dios no está ahí. Cuando Dios está ahí, mi mente está llena de ¿qué? De Dios. Y mi lenguaje está lleno de ¿qué? De Dios. Yo conozco una persona que tanto tiene de Dios con escucharlo hablar. Porque cuando alguien habla y no menciona y no está Dios presente en su lenguaje, Dios no está ni cerquita ahí. Pero qué rico es escuchar a alguien hablando y que esa persona dice, no, sí, y Dios por acá y Él me ayudó y el Señor y la palabra dice y el Señor y como dice el Señor y la palabra y Él lo menciona y uno dice, ¿está lleno de qué? ¿Y cómo está usted? No, si usted supiera, no, es que el diablo, es que este gobierno, es que la situación, es que por acá, y eso es. Y sígueme contando, no, es que por acá, y Dios, ¿dónde está Dios? Porque la abundancia del corazón. Y termino con esto. De repente hay un hombre que ha demostrado que ama a Dios. El Señor lo dijo un día y le dijo, quiero que dejes tu trabajo y todo lo que haces y me sigues. Y el tipo lo dejó todo y lo siguió. Empezó a ser de los discípulos cercanos de Jesús y estaba al lado de Jesús para arriba y para abajo. Lo admiraba, lo respetaba, lo honraba y estaba dispuesto a Jesús con muchas cosas. Pero Jesús conocía el corazón de él. Entonces un día lo llamó y le dijo, ven para acá, tenemos que hablar. Una vez se le reveló a él, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes creen que yo soy? Y él se levanta y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Simón, a ti te digo que tú eres Pedro. Te cambio el nombre, ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, la revelación que acabas de tener, voy a edificar la iglesia. Y las puertas del infierno van a prevalecer. Y te doy las llaves y todo lo que ates y desates, yo lo respaldo desde el cielo. Y él se creyó grande. Y un día, el ratico, el Señor habló de sus planes, de que iba a ser llevado a la cruz y que iba a morir en Jerusalén. Y Pedro quiso persuadir, no vayamos, huyamos. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y él dijo, uy, estoy usado por el diablo, pero bueno. Sin embargo, estuvo al lado de Jesús. Y cuando llegaron los soldados, o antes de eso, Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Algunos teólogos se pelean en eso, si era un gallo de verdad o eran las trompetas que sonaban a ciertos horarios que le llamaban el canto del gallo. Pero sonó ese sonido. Y cuando sonó el sonido, inmediatamente Pedro había negado a Jesús 3 veces. Previo a eso, recuerdan que Pedro, cuando Jesús fue arrestado, Pedro saca la espada porque andaba armado. Y cuando vieron que le iban a arrestar, le lanzó la espada a un hombre al cuello. El tipo le hizo así, ¡pum!, y le cortó la oreja. El primer torero de la Biblia cortó oreja.
Y Pedro, cuando niega a Jesús, enfrenta una realidad. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, lo grande que el Señor ha sido con nosotros, lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros. ¿Cuántos lo han sentido? Lo especial. ¿Cuántos han sentido el amor de Dios? Creo que ninguno aquí merecíamos estar hoy aquí. Hemos cometido tantas fallas, tantos errores. Nos volvimos hasta profesionales sin cometer fallas y errores. Y sin embargo Él nos sigue amando, nos sigue perdonando, nos sigue ayudando. Sabemos que todo lo que nos sucede es por su misericordia nomás, porque Él nos ama de una manera que no lo entendemos. Que gente dejó de amarnos, pero Él sigue amándonos. Gente dejó de querernos, pero Él sigue estando a nuestro lado. Gente nos traicionó y se le dio la espalda, pero Él sigue estando ahí. Podemos perder todo, pero si lo perdemos a Él, ahí sí perderíamos todo. Él es todo para nosotros. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos sienten eso en su vida? Entendemos de que decimos que Él es el primero, pero la verdad no lo es. Porque primero es muchas cosas antes que colocar a Dios ahí, de tener a Dios ahí, de escucharlo primero a Él. Y de repente llega la palabra, dice que le vamos a negar y sucede eso. Que no me bajen los niños todavía, hazme un favor, que no me los bajen todavía. Y de repente, escúcheme muy bien, póngame mucha atención. Y hemos vivido la experiencia que vivió Pedro, porque de una u otra manera le hemos negado. ¿A cuánto les ha pasado eso? Le hemos negado. Le hemos negado. Le hemos defraudado. Y no sé si alguien lo siente, pero por no estar el Señor y por no el ser nuestra prioridad, ¿cuántos errores cometemos? ¿Cuántos líos nos metemos? ¿Cuántos vacíos tenemos? ¿Y cuántas cosas nos están pasando? Porque decimos que Él es la prioridad, que Él es el primero, pero la verdad no lo es. Y tomamos la peor actitud muchas veces. Porque Pedro, ¿sabe qué hizo? Se levantó un día después de que Cristo, porque Pedro no estuvo ni en la crucifixión. No estuvo en la crucifixión con el maestro. Pedro, cuando supo que había resucitado, fue a buscarlo en la tumba, y al ver que no estaba, se desanimó. ¿Sabe qué hizo? Agarró a uno de sus compañeros y se fue a pescar a Galilea, el mismo mar que Jesús lo había encontrado la primera vez. Entonces Jesús aparece en escena resucitado y le dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? ¿Y ellos qué dijeron? No, toda la noche hemos pescado, pero lo hemos intentado, pero no hemos hecho nada. Eché la red a la derecha y le echaron una gran cantidad de peces. Y Juan se entendió que el que estaba ahí en la playa era Jesús. ¿Recuerda la historia? Entonces Pedro se lanza, Juan se lanza, todos se lanzan, pero se vuelve a vestir y llegan alrededor de Jesús y Jesús ya le tenía pescado. Una hora. Imagínense cómo Jesús tenía que haber cocinado. Ese pescado estaba a otro nivel. Comed, hijitos míos, ellos callados. Pero el más callado de todos era Pedro. Era Pedro. Es que le había fallado, le había defraudado. ¿Sabe que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso? Tú has dejado tu primer amor, ya no eres el mismo. Ahora te voy a pedir algo, quiero que te arrepientes y quiero que vuelvas al primer amor. Entonces el Señor está buscando a Pedro nuevamente. Y después de que están todos comiendo, le dice: Pedro, ven, vamos a caminar. Y yo me imagino a Jesús caminando en la playa con Pedro, detrás estaba Juan, porque lo hice posteriormente. Le dice: Pedro, ven, que tenemos que hablar. Ay. No sé si alguien aquí lo va a sentir, pero el Señor te está llamando y te está diciendo: tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Porque tú estás manejando las cosas como tú quieres, porque estás haciendo lo que a ti se te está queriendo, tu propia voluntad, porque estás tomando tus propias decisiones. Pero tú y yo tenemos que hablar. Y Pedro, tembloroso, se levantó y seguía a Jesús. Y Jesús, ¿cómo sabe decir las cosas? Porque Jesús, cuando dice unas cosas y lo queda mirando a Pedro y le dice: Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta? Y cualquier pregunta yo creo que Pedro esperaría menos la que le iba a decir.
Señor, claro, dime lo que sea. Pedro, ¿tú me amas? Escucha, Pedro acaba de negar a Jesús después de que ha sido advertido de que no lo iba a hacer. Lo niega 3 veces con groserías y todo. Y aparte de eso, huye como cobarde. No está en la crucifixión con Jesús. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, tembloroso, le dice: Señor, sí, te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. O sea, amor no son palabras, amor son demostraciones. Sí, Señor, sí. Venga, Pedro, sigue caminando conmigo. Y Pedro: ¿te puedo hacer otra pregunta, Pedro? Claro, Señor. Pedro, tú me amas. Es más, lo voy a corregir, perdóneme, voy al texto. No le dijo Pedro. ¿Sabe cómo le dijo? Simón. ¿Cómo es que usted llama cuando está brava a su hija? María. Ella es Paula, pero la llama María. Entonces Paula dice: María. Pero el decirle Simón, no estaba diciendo algo por decirlo. Le estaba hablando al hombre natural que era Pedro, no al hombre espiritual, no al hombre que había visto la revelación y que tenía las llaves. Le estaba hablando a su naturaleza, al hombre carnal, al hombre humano, al hombre que falla, al hombre que comete errores. El Señor no está pidiendo a nosotros que le hablemos como esos super espirituales que hemos hecho cosas grandes. Es nuestra propia naturaleza el que el Señor le está diciendo: ¿tú me amas? Y Pedro dice: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Eso tiene un significado profundo. Y después le dice: Pedro, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, Señor. Y le dice: Simón, ¿tú me amas? 3ª vez. 3 veces me negaste, 3 veces te pregunto si me amas. Y Pedro llega y Simón dice: Señor, tú sabes. Se reventó en llanto. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Entonces el Señor dice: está bien, apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Vine a buscarte. Tú estabas escondido porque cometes fallas, porque cometes errores, pero tú dices que yo soy primero. Ahora quiero que lo demuestres. Tú dices que me amas. Yo sé que me amas. Demuéstramelo. Apacienta, cuida, haz mi labor, compórtate como debes comportarte, haz tu misión, haz tu asignación. Demuéstrame que me amas. Escúchame muy bien esto. Usted y yo podemos fallar todos los días, podemos cometer errores, pero demuéstrale al Señor que lo amas. ¿Y sabe cómo lo amas? Haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Sírvele, cuida, trabaja. No te quedes sentado en una silla toda la vida. Como cristiano, como siervo del Señor, haz algo. Porque si tú sabes que le amas, demuéstrale que le amas. ¿Cuántos aman al Señor? Que Dios se convierta hoy en el primer lugar. Hoy estamos celebrando el culto de primicias por muchas razones. Es una fiesta antiguo testamentaria. Los judíos, comenzando las etapas y los años de los judíos, desarrollaban y traían al altar ofrendas y frutos y muchas cosas de las que hoy están acá. Porque para Dios, decía ellos, como agricultores, la gran mayoría de ellos decían: los primeros frutos es para Dios, porque tú eres mi prioridad. Y aunque la iglesia cristiana evangélica no es una costumbre doctrinal, que no debería ser una cultura, sí lo podemos tomar como algo bonito y un simbolismo, decirle: Dios, tú eres el primer lugar de mi provisión, porque si no fuera por ti no puedo comer. Si tú no estuvieras, no hay trabajo. Si tú te vas en contra mía, nada sale. Pero yo tengo que tenerte a ti en primer lugar, no solamente en mi economía, sino en mi vida, en mis pensamientos, en mis proyectos.
Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El primer mandamiento. Pero amar no es sentir cosas. Amar es hacer cosas por Él. Tú amas a Dios cuando eres un buen esposo. Tú amas a Dios cuando eres una buena esposa. Eres un buen hijo y eres una buena madre. Tú amas a Dios cuando eres un buen hermano. Tú amas a Dios cuando demuestras con tus hechos y ayudas a los demás. Tú amas a Dios cuando levantas al que está caído y no juzgas a nadie. Tú amas a Dios cuando le sirves a Dios en la iglesia, en la congregación o en tu vida, en el ministerio, en el pastorado, en lo que tú haces para Dios. Tú amas a Dios cuando realmente estás cuidando las ovejas o los corderos o la misión a la cual Dios te delegó. Tú y yo amamos a Dios que a pesar de que fallamos nos levantamos al instante y seguimos para adelante. Tú y yo amamos a Dios porque no nos quedamos quietos, porque tenemos que darle al Señor el primer lugar de todo.